Ok, ya que hemos revisado la derivada como una razón de cambio, vamos a meternos de lleno en uno de sus usos más, pero más potentes en el mundo de la economía y los negocios. ¿De qué hablo? Del análisis marginal. Para entenderlo, empecemos con un problema. Un dilema, la verdad, que enfrenta cualquier empresa sin importar si es gigante o si apenas está comenzando. Imaginen esto, acaban de empezar un negocio. La pregunta del millón es, ¿cómo saber cuántos productos fabricar? El número exacto. Porque claro, es un balance súper delicado. Si se produce muy poco, se deja el dinero sobre la mesa. Pero si se produce de más, uff, ahí vienen las pérdidas por inventario que nadie compra y los costos de tenerlo guardado. Bueno, y aquí viene lo interesante. La respuesta a esa gran pregunta no está en los números totales, en la visión panorámica, no. La clave está en algo que llamamos pensar en el margen. Y esto, créanme, requiere un cambio de chip total. Dejar de ver el cuadro completo para concentrarnos en el siguiente pasito. Muy bien, entonces, ¿qué es eso de pensar en el margen? Vamos a desglosarlo porque es un concepto de verdad muy potente. Miren, el análisis marginal es como tomar un problema gigantesco y romperlo en pedacitos mucho más fáciles de manejar. Así que, en vez de abrumarnos con la pregunta de ¿cuánto producimos en total?, la cambiamos por una mucho más sencilla. Y esa pregunta es esta. ¿Nos conviene producir y vender solamente una unidad más? Esa es la clave. Fíjense cómo pasamos de una decisión enorme a una pregunta pequeña que nos hacemos una y otra vez. Y es respondiendo a esa simple pregunta que vamos a encontrar el punto exacto de máxima ganancia. Ok, perfecto. Pero ¿cómo respondemos a esa pregunta de una unidad más? Bueno, para eso necesitamos entender dos conceptos que son fundamentales. Por un lado tenemos el ingreso marginal y por el otro el costo marginal. Es básicamente una comparación constante. Se trata de poner en una balanza lo que ganamos versus lo que nos cuesta, pero no en total, sino por ese siguiente producto. A ver, hablemos primero del ingreso marginal. Piénsenlo así, es la lana extra, el ingreso adicional que entra por vender una unidad más. Y aquí es donde la derivada se vuelve nuestra mejor amiga, porque nos da justamente esa foto instantánea del cambio. Nos dice con una precisión increíble cuánto dinero va a generar esa próxima venta. Y del otro lado de la balanza, claro, está el costo marginal. De forma similar, es el costo adicional de producir esa sola unidad extra. Ojo, y esto es súper importante, no estamos hablando del costo promedio, no. Es el costo específico de fabricar esa siguiente pieza y ninguna otra. Bueno, y ahora viene la magia. Aquí es donde todo encaja, porque la forma en que interactúan el costo y el ingreso marginal nos va a revelar lo que se conoce como la regla de oro para maximizar las ganancias. La lógica es súper sencilla pero potentísima. A ver, paso 1. Si lo que se gana por una unidad más, el ingreso marginal, es mayor a lo que cuesta hacerla, el costo marginal, pues se produce. Claro, porque la ganancia total aumenta. Ahora, paso 2. Si el ingreso marginal es menor que el costo marginal, ¡alto ahí! No se produce esa siguiente unidad, porque costaría más de lo que se ganaría, se perdería dinero. Entonces, ¿cuál es el punto ideal? Pues, donde estos dos se encuentran, donde están en equilibrio. Y esta es la famosa regla de oro, una de las ideas centrales de la microeconomía. La ganancia se maximiza justo cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Piénsenlo, es ese punto perfecto en el que ya no se gana más por producir una unidad extra, pero tampoco se pierde. Es como llegar a la mismísima cima de la montaña de las ganancias. Y si lo vemos en una gráfica, todo cobra sentido. Si dibujamos la curva de ingreso total y la de costo total, la ganancia máxima es literalmente la distancia más grande que hay entre ellas. ¿Y saben dónde ocurre ese punto exacto? Justo donde las pendientes de ambas curvas son iguales. Es decir, donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Es la matemática dándonos la razón. Pero esperen, que esto se pone todavía más interesante, porque esta forma de pensamiento marginal es tan útil que no solo aplica a las empresas. No, señor, podemos usar esta mismita lógica para entender decisiones a una escala pero mucho más grande. Por ejemplo, cómo se comportan los consumidores en toda una economía. Por ejemplo, los economistas usan algo llamado la propensión marginal a consumir. ¿Y qué es eso? Suena complicado, pero es la misma idea. Sirve para analizar qué parte de un peso extra que gana una persona o incluso un país entero se va a gastar.
Y entender esto es clave porque nos ayuda a explicar y hasta a predecir cómo la gente toma decisiones de consumo y el impacto que eso tiene en la economía en general. O sea, nos demuestra que esta lógica de analizar el siguiente paso es una herramienta básica para entender las decisiones económicas en todos los niveles, desde una pequeña fábrica hasta un país completo. Ok, entonces, para ir cerrando, si juntamos todas las piezas del rompecabezas, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la gran idea de todo esto? Pues primero que el análisis marginal hace que las decisiones complejas se vuelvan simples, porque nos enfocamos solo en el impacto de una unidad más. Segundo, que todo se reduce a comparar el ingreso marginal con el costo marginal. Tercero, y esta es la regla de oro, la ganancia máxima está donde esos dos son iguales. Y finalmente, que este pensamiento marginal va mucho más allá de una empresa. Es una herramienta súper versátil. Al final del día, la derivada es la que nos permite calcular estos valores marginales con precisión, y así convierte el cálculo en algo súper práctico para tomar las mejores decisiones. Y bueno, para que le demos una vuelta, pensemos. ¿En qué otras decisiones de la vida podríamos aplicar este pensamiento marginal? Analizar los costos y beneficios del siguiente pasito, en lugar de todo el camino, de verdad que puede aclarar muchísimas de las decisiones que tomamos todos los días. Desde estudiar una hora más, hasta decidir si nos comemos ese postre extra. Como ven, el análisis marginal está, literalmente, en todos lados.